¿Cómo están? Qué bendición poder saludarlos una vez más. Aquí estamos avanzando nuestro estudio. Recuerde la vida de Jesús en orden cronológico. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, y vamos a partir hoy día desde el versículo 3, desde el versículo 11. San Marcos, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Vamos a hablar un poco de la autoridad de Jesús. Hay algo muy importante que rescatar en este texto sobre la manera como Jesús maneja la autoridad. Así que creo que va a ser importante aprender del maestro cómo manejar algo tan importante como es la autoridad. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo 11: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Primera parte del texto narra el hecho de que aún los espíritus inmundos reconocían la autoridad de Jesús y quién era Jesús. Y dice que llegaban y se postraban delante de él. Es decir, tal era el reconocimiento de la autoridad de Jesús que los espíritus lo reconocían, iban y se postraban reconociendo quién él era. Por eso es tan importante que nosotros como hijos e hijas de Dios, el reconocer la autoridad no debe ser algo difícil, porque nosotros sabemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, sabemos quién es el Señor Jesús. Por lo tanto, como hijos e hijas de Él, debería ser nuestro privilegio y nuestro regocijo poder reconocer la autoridad del Señor. Aún los espíritus inmundos lo reconocen. Y mire la actitud. La actitud de reconocimiento de la deidad de Jesús, ir y postrarse delante de él. ¡Wow! Es increíble ver cómo su autoridad, su gloria, la majestad de Jesús producía ese efecto aún en los espíritus inmundos. Y a veces cuando estamos en la iglesia, en las congregaciones, nos estamos reuniendo para alabar y adorar el nombre de nuestro Señor, el pueblo de Dios pocas veces toma esa actitud de venir y postrarse y humillarse delante del Señor en adoración, en el reconocimiento de su majestad y su deidad. Entonces, la primera parte vemos a los espíritus inmundos reconociendo la autoridad de Jesús y llegar y postrarse delante de él. Pero algo importante aquí ahora en la segunda parte que vamos a leer, capítulo 3, versículo 13, y ponga atención en esta parte. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Jesús tomó una decisión, él eligió. A veces decimos, hay gente que dice, bueno, pero aún Jesús tuvo uno que le salió malo, ¿verdad? Que le salió chueco, que le salió equivocado, ¿verdad? Hablando de Judas. Bueno, hizo la elección de los 12, pero Jesús sabía cómo iba a ser el accionar de cada uno de ellos. Él sabía y supo por qué eligió a Judas, para que Judas también cumpliera el propósito por el cual estaba ahí. Él lo iba a hacer, así que Jesús lo supo desde el principio. Sin embargo, era necesario que también entrara en esa parte. Pero quiero notar especial atención en esto. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús delega a 12, pero les delega y les da autoridad. Nadie puede delegar autoridad, dar autoridad, si no tiene autoridad. Entonces, obviamente, Jesús, y él dice más adelante, ¿verdad? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Se lo dice a sus discípulos también. En este caso les está delegando autoridad. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Él es Dios. Él tenía la autoridad para delegar y poner ese poder, delegarlo a sus discípulos. Darles esa autoridad. Mire, ¿para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué eran las cosas por las cuales la gente más lo seguía?
recordemos siempre, la prioridad de Jesús era enseñar la palabra. Y parte de lo que pasaba después de la enseñanza eran los milagros, las demostraciones de poder y autoridad de Jesús sobre los demonios. Eso era posterior a la prioridad que era la enseñanza, el enseñar sobre el reino, del amor de Dios hacia la humanidad. Esa era la prioridad. Pero la gente principalmente lo seguía no solo por la enseñanza, sino también por los milagros que hacía, las demostraciones de poder. Y Jesús delega esa capacidad, esa autoridad, se la da a sus discípulos también. Hay una lección muy importante en esto. En nuestros días vemos muchas iglesias como equipos pastorales, y todos son, ahora en las iglesias todos son líderes. Todo el mundo quiere ser líder. Y se hacen talleres de liderazgo y campamentos para líderes y eventos y retiros de líderes, y formamos líderes y todo. Entonces hemos creado una cultura de liderazgo donde todo el mundo quiere ser un líder, y así es como los formamos, para que sean líderes. Entonces el problema viene cuando tenemos un equipo donde todos los del equipo son líderes. Entonces todos quieren capitanear, ¿verdad? Es como un equipo de fútbol o de básquetbol donde hay un capitán. Es el que lidera mayormente al equipo, ¿verdad? Les hace señales, les indica qué hacer, qué jugadas. Es el que pone el ímpetu, el ánimo. Está ahí en todas. Es el que está al frente, digamos. Entonces, en este caso, cuando tenemos todo el mundo liderando, ¿quién hace las cosas? Todos son líderes, por lo tanto todos delegan. Dice, hay que hacer esto, hay que hacerlo de acá, esta idea es para aquí, y este es el proyecto y el programa. Todos quieren liderar y tomar el mando de la situación. Pero entonces, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos un problema, que no hay quien lo haga, porque todos están liderando. Y es un error. ¿Por qué? ¿Qué mandó Jesús que hiciéramos? ¿Que hiciéramos líderes? ¿O que hiciéramos discípulos? Ahí tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque entonces la iglesia se ha llenado de líderes que no pueden trabajar en equipo, y después se separan. Claro, porque todos quieren liderar. Entonces comienzan, y luego el ministerio de tiene un fuerte liderazgo, por lo tanto decide irse y abrir otra iglesia, hacer otro ministerio. Y el de acá también. Y el de los jóvenes se va y abre con la... ¿Quién tuvo la culpa? El que los eligió. Porque los eligió y los hizo líderes, no los hizo discípulos. Entonces el discípulo sí sabe trabajar en función de su maestro. Y su maestro le enseña cómo hacer otros discípulos, y le delega autoridad para hacer. No solamente cosas para que tiene que como empleado cumplir, sino que le da la autoridad para también delegar a otros. Y esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Lo vuelvo a leer. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Él los eligió, así como tú en tu campo de liderazgo, en tu grupo de jóvenes, en el ministerio que desempeñes, tienes la capacidad de rodearte de la gente que tú decidas, que tú elijas. Ora, pídele al Señor guía, pero tú eres quien decide a quienes pones a trabajar contigo. Pero mire lo que hace con ellos entonces, versículo 15, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Su primera misión era enviarlos a predicar, lo mismo que hemos dicho que Jesús hacía, la palabra. Pero tenían la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, porque ellos eran discípulos. Y por eso al final del Evangelio les dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y de hacer líderes, no, discípulos. Entonces la iglesia tiene que retomar el concepto inicial que Jesús propuso. Tenemos que comenzar a enseñar a la gente a ser discípulos
y a hacer discípulos. Y usar el liderazgo que muchos tienen en función de esa visión del discipulado y no del liderazgo. Porque si no, vas a tener un problema muy grande después. Cuando en tu equipo de 3, de 5, de 10, todos sean líderes y tengas el problema de que ninguno hace discípulos ni ninguno ha sabido ser discípulo, porque todos quieren liderar. Así que evitamos los problemas haciendo las cosas como el Señor nos enseñó a hacerlas. A hacer discípulos y darles la autoridad. Y eso es muy importante. El discípulo no está para ser un empleado, a alguien que solamente el mandadero, a quien tú le dices haz esto y haz esto y haz esto. No, Jesús les ordenó muchas veces hacer cosas, pero Él les daba la autoridad que respaldaba aquello que les mandaba hacer. Entonces, mucho cuidado, porque hay mucho líder, mucho pastor, profeta, apóstol, que teniendo autoridad no la delegan. No sé si temen que al delegar entonces el otro gane fuerza en su cargo, en su responsabilidad y les quite el ministerio. Yo no sé cuál sea su miedo. Jesús nos enseñó algo. Él delegaba y delegaba autoridad, porque él tenía autoridad y estaba seguro de lo que había sido enviado a hacer. Así que no temas. No sé de quién es esta frase, pero termino diciéndole, compartiéndolas esta frase. Si sabe alguien de quién es, me lo dice, porque quiero darle el reconocimiento a la persona que la dijo. Pero yo la escuché en un evento, así que no sé de quién proviene. Y esta frase dice: no uses a la gente para edificar tu ministerio. Usa tu ministerio para edificar a la gente. Lo repito, no uses a la gente para edificar tu ministerio. Usa tu ministerio para edificar a la gente. Entonces estarás haciendo discípulos y no creando líderes que después vas a tener problemas para controlarlos. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza y gracias, Jesús, porque siempre nos das la manera correcta como tú nos enseñaste a hacer las cosas, como lo hiciste con tus discípulos, como tus discípulos fueron enviados a hacer, y como nosotros estamos aquí para cumplir esa misma responsabilidad de hacer discípulos en tu nombre, Señor, bajo la autoridad que tú nos has dado, pero también delegándoles la autoridad que proviene de ti mismo. Ponemos nuestras vidas en tus manos y bendigo cada hijo e hija tuya que está escuchando y mirando este video. Señor, que esta palabra sea de bendición, de edificación y sea útil para sus vidas y ministerios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. No se olviden suscribirse gratis en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los videos. Yo los voy subiendo. Tal vez con un mes de retraso estamos ahorita, pero hay más de 280 videos ahí para compartir con cada una de las enseñanzas que hacemos en Facebook Live. Y pues les mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Un saludo, Armando Coveña, compañero. Que Dios te bendiga, gusto verte. Un abrazo para todos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.